Bueno, pues vamos a intentar comenzar, ¿vale? Buenas noches y bienvenidos para continuar con el ciclo de salas de conferencia de nuestro 75 aniversario. Aquí en el auditorio de Cajasol, al cual le damos las gracias al mismo tiempo que se las damos al diario La Razón. Antes de comenzar, quiero llevar a cabo un par de menciones, ¿eh? Una de ellas es que recordar simplemente y reconocer el premio de la Gala del Deporte que recibió el club la semana pasada, y otra es también el reconocimiento público que le hizo la ciudad de Jerez a nuestro gran jerecista Ángel Revaliente, el cual ya tiene una calle en su ciudad. Me gustaría que le diéramos un aplauso a ambos, ¿vale? También comunicaros que, como sabéis, a través de los medios y demás, hoy hemos inaugurado un stand en la segunda feria de la Gala del Deporte y la Salud, en IFECA. Podéis daros una vueltecita por allí y exponemos lo que es el club y nuestra cantera, que el domingo tiene allí unos partiditos y demás que se hacen con los peques, ¿vale? Dicho esto, tenemos hoy una tertulia un poco especial, muy especial, diría yo. Una tertulia donde vamos a tratar lo que es la supervivencia de nuestros clubes en estos últimos años, quiere decir 2013-2022. Para ello vamos a contar como moderador e historiador con Ángel Revaliente, conocido por todos, con Juan Luis Gil Zarzana, presidente de nuestro club. Quicho, que me queda contigo. Juan Miguel Becerra, el presidente de la afición jerecista. Sí, a ti contra ver, yo hago casi todos los días con Juan y ya lo tengo. Vicente Vargas, que ya sabéis todo lo que ha sido una pieza fundamental en todos estos últimos años, no solo porque logró los ascensos, sino también porque ha llevado mucho el club día a día. Y como no, con los dos grandes capitanes de esta época, creo yo, que han sido Barragán e Israel, ¿vale? Esperemos disfrutar todo de su historia y su vivencia, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, como ha dicho Jesús, se va a hablar de la época más reciente, ¿no? Y quizá la época que todos conocemos muchísimo más porque la estamos prácticamente viviendo, ¿no? Desde lo que pasó en 2013 y demás. Yo quisiera que esta noche, más allá de a ver qué ocurrió o cómo ocurrió, porque casi todos lo hacemos, esta noche debería de servir de homenaje a los auténticos héroes de la resistencia del Jerez Club Deportivo, que han sido los jugadores, aquí representados por Barragán e Irra, los entrenadores representados por Vicente Vargas, que yo creo que es el único entrenador en la historia del Jerez que tiene dos ascensos consecutivos en su haber. El ascenso con Juan Marchante, que metió en la Canaleja, casi con los cerillos encendidos, porque no había luz. Y después allí en Lora, en la fiesta de Lora, era la feria de Lora con el gol de Juanito Benítez, ¿no? Y también con los directivos o los aficionados que dieron el paso al frente para ponerse al frente de esto, que esto era un embolado gordísimo, como fue afición jerecista, ahora afición Jerez Club Deportivo, representado por Juan Miguel Becerra Vía, y Juan Luis Zarzana se salió de los Jules para presidir al Jerez Club Deportivo en momentos convulsos y difíciles. Hay otras personas que ya a lo largo de esta sala, de esta mesa redonda, pues sabrán también sus nombres, que han sido decisivos para que el Jerez Club Deportivo hoy en día haya cumplido 75 años y tenga un futuro por delante. Buenas noches. Yo quisiera empezar hablando con Irra, porque a Irra le hice yo una entrevista y estaba, ya no jugaba al fútbol, era el coordinador de la cantera de Cruz Roja, ¿es así? Hace años, pero tú estabas retirado del fútbol y nos viste para de alguna manera salvar al Jerez Club Deportivo. Yo en aquella época, no me acuerdo qué año era, 2013 creo.
había dejado el ingeniero industrial y no estaba jugando, no tenía ganas de jugar, la verdad, y me llamó Tony y Jesús Mendoza aquel año, y creo que estaba el pirata de coordinador, y me explicaron eso, que querían que firmara aquí en el Jerez, y imagínate, no me lo pensé ni un segundo. ¿Y Barragán estaba en el Argaida? En la Argaida. Buenas noches a todos. Yo estaba en la Argaida ese año, terminé ese año en la Argaida y me pasó lo mismo que Alicia. Ellos querían que renovara allí, pero me llamó Jesús, me llamó el pirata y pues nada, no lo dudamos ni un minuto y nos involucramos en esta aventura, nunca me lo he dicho. Y en aquella época, por dinero, no había ni para algo, ¿no? Dinero que buscar había, porque el primer entrenamiento de nosotros fue en el Canezo de la Juventud, un 20 y tanto de julio a las 5 de la tarde. Nos dieron las calzonas XXXL de las naranjas de primera edición y una camisa y lo que había. Los balones nos traímos los de casa. Los petos eran los de la prensa de primera edición y ahí habíamos 30 chavales con mucha ilusión, pero con mucha fatiga que pasamos para poder entrenar. Pero la ilusión no nos ganaba nadie, la ilusión al principio era todo ilusión, todo ganas y todo por intentar salvar la situación que nosotros tampoco al principio sabíamos que era tan mala, ni en dónde nos metíamos al principio, porque era el Club Deportivo, para todo era el Club Deportivo, lo que sigue siendo hoy en día para muchos de nosotros, pero al principio era una papeleta porque es que no teníamos nada, se habían quitado todo. Aquel señor se llevó hasta el PC, se lo llevó todo, no nos dio nada. Y nada, y tiramos para adelante y poquito a poco se fueron mejorando las cosas. Hombre, un punto culminante fue el ascenso, ¿no? Tú cuando entraste en el Jerez, llegó Jesús Mendoza, ni podías pensar en ascender a la tercera división, ¿no? Pues no, la verdad es que no me imaginaba. Yo siempre he sido jerecista, socio y he seguido el club. Y cuando me llamaron, ya te he dicho, no lo pensé y vine aquí, pero yo no sabía si esto iba a durar un año, 6 meses, si íbamos a salir a competir o no, o lo que iba a durar. Gracias a Dios duró mucho y sigue durando, y donde estamos ahora mismo. Bueno, el primer año después del descenso administrativo, ya sabéis que estuvo Ricardo García, mejor casi no nombrarlo, ¿no? Aquello fue tremendo, hizo una gran plantilla, es cierto, cuando se jugaba allí en la granja hizo un pedazo de plantilla. Lo que pasa es que, claro, a los que trajo tenían que comer las criaturas y no tenían ni para comprar pipas. Y entonces se fueron todos en el mes de diciembre y ahí hubo otros que quizás están siendo menos reconocidos, ¿no? Pero hubo jugadores como Jesús López, Javi, Los Bailos, etcétera, Dani Goma y demás, que jugaron en tercera división, quedaron los últimos, pero evidentemente fueron los que salvaron al equipo, porque el equipo en aquel momento pudo haber desaparecido. Y entonces, Juan Miguel, en la temporada después de aquel desastre de tercera división, ¿todavía no trasteó usted o se...? Sí, yo de hecho estaba paseando por el paseo marítimo de Cádiz una noche y me llamó... hacía una temperatura. Me llamó un conocido mío de la familia que era amigo íntimo de este hombre, de Ricardo. Y he dicho íntimo, sí, íntimo. Y me llamó para decirme que el Jerez no tenía campo donde jugar y que si yo podía hacer alguna gestión. Y ahí fue donde yo me equivoqué. Y entonces empecé a hacer gestiones. A partir de ahí ya, nos vimos, me llamó Rafa, Romero Tarrillo, y empezamos a organizarnos un poquito. Y de aquella locura pues salió la gestora y demás. Pero ya entramos organizando el primer partido, el primer desplazamiento. O sea, el primer momento donde había que buscar dinero, que fue, nosotros éramos los hermanitos de la caridad, todo el día buscando dinero, y entonces el primer partido en el que realmente Ricardo tenía que hacer un desembolso fue el desplazamiento a Celta. Y entonces ahí fue cuando ya nos empezamos a organizar desde la más absoluta ignorancia de cómo funcionaba un club de este tipo por dentro, y desde las ganas de que no muriera y de que pudiese seguir compitiendo.
A partir de ahí, bueno, ya toda la historia la conocemos, las gestoras, afición gerecista, la entrada de gente como Titín y como otros tantos, y todos los sinsabores que tuvimos, que fueron muchos, pero también las alegrías de ver cada domingo cómo euro a euro pues podemos seguir compitiendo y con gente de Jerez, además, como Barragán, como R, además, pudimos hacer, yo creo que, bueno, algo que de principio parecía impensable, como era el seguir vivos primero y después el no perder categoría, incluso ascender 2 veces, ¿no? Yo creo que eso, bueno, la historia la tenemos aquí delante con Vicente y con ellos dos, pero bueno, seguiremos hablando de todo esto ahora. Me parece que hay otro micro por ahí, digo porque sería más fácil, ¿no? Una pregunta, Juan Miguel. ¿Hay el nombre de alguna persona que quizás no tenga ninguna relevancia o haya tenido alguna relevancia a través de los medios que fuera fundamental en que el Jerez en aquellos años pudiera haber permanecido? Hombre, hay tantas historias que no se cuentan, pero yo siempre he sido de los que de alguna manera, dando la cara, también era bastante prudente en decir y en no decir. Yo recuerdo que estas cosas, yo espero que mi mujer no lo vea o no se lo graben. Yo recuerdo que a la semana de montar nosotros las gestoras, solo a la semana de montar las gestoras, me llega a casa un requerimiento de la Seguridad Social, de la Tesorería General de la Seguridad Social, una carta muy técnica que básicamente decía: el Jerez Club Deportivo es acreedor de esta tesorería por un importe de 1.200.000 y pico de pesetas. Hemos tenido constancia de que usted, en representación de tal y que cual, está realizando representación de esta entidad, de esta sociedad anónima. Requerimos que todos los créditos y tal, y en el caso de que esto no sea así, será usted notificado para embargo, etcétera, etcétera. Esa fue la primera notificación. Luego supe que, bueno, que esto, digamos que es algo que hacen habitualmente y supongo que algunos más de los que están aquí le habrá llegado algo parecido. Pero encontrarte eso en el buzón de tu casa. Yo me fui directamente a la oficina del señor que firmó eso al día siguiente y me colé en su oficina y hablé con él. Y bueno, tuvimos unas palabritas. Este señor me dijo algo que fue muy paradójico, visto desde la perspectiva de ahora. Me llegó a decir, dice, es que ese equipo no tiene salvación y está muerto. Y entonces le dije yo, eso es una opinión de usted. Digo, ahora mismo el equipo sigue vivo. Digo, y a la entidad que usted representa le conviene más que este equipo siga vivo y que pueda cobrar los créditos como efectivamente se está haciendo. Hay una persona que hemos rememorado muchas veces y hemos dicho por activa y por pasiva, que yo creo que fue fundamental de entre todas las que ayudaron, que fueron muchas, algunas ya no están ni con nosotros, pero una de ellas fue Jesús Mendoza, ya lo sabemos, porque además fue un momento tan difícil que la noche anterior al cierre del trámite de licencia, el entrenador tuvo que ayudarnos poniendo dinero de su propio bolsillo. Si no llega a ser por eso, yo creo que de todos los momentos, que ha habido muchos, de todos los momentos, quizás el que yo viví con más dureza fue ese, porque si no llega a dar ese paso, pues no hubiéramos salido a competir no una jornada sino 2 o 3 y no nos pasaría lo que nos pasó con Luis Oliver, sino que hubiéramos tenido mucha más dificultad porque era mucho dinero, era la deuda famosa de Ruth que no conocíamos entonces y la de otros tantos, ¿no? ¿Ese momento fue más difícil o aquel día que no se pudo jugar contra el Arcos y parecía que no puede desaparecer? Ese fin de semana me desplacé a Madrid para negociar, para intentar que Luis Oliver aflojara. Pero no aflojaba. Él estuvo intentando en todo momento que los recursos salieran de aquí, que las ayudas vinieran de aquella campaña. Aquí está Gamero, que fue uno de los protagonistas, sino el que más en esa campaña. También hay que reconocerle el trabajo que hizo magnífico. Si no llegamos a conseguir ese dinero, ese apoyo, pues él estaba pendiente de que se sacaran, de sacar todo el jugo posible a los que estábamos realmente dolidos con la situación. Yo me pegué un fin de semana allí, recuerdo que la pancarta esa del SOS la pintamos enfrente del estadio que estaba medio derruido, de Vicente Calderón, la que mantiene, o sea, hice una foto, la pintamos en el suelo, compré la tela en un chino, la pintamos y pintamos el hashtag que me dio Gamero. Y detrás de la pancarta está ella. Yo ahora me hubiera gustado que
que se hubiera sumado, pero estaba allá detrás con la pancartita y esa fue la pancarta que utilizamos. Luis, a lo que iba, Luis intentó en todo momento que poner el menos dinero posible, aunque tuvo que poner finalmente, e incluso implicó de manera directa a Miguel Ángel Gil, que visto lo que pasó, pues me llamó y tal, hablamos, algunos de los que estamos aquí hablamos con él, y Miguel Ángel pues al final con su buen corazón se empeñó en ayudarnos. Llegó a preguntarme, recuerdo que veníamos para la reunión, para la reunión que teníamos Titín, Adolfo y yo aquí en Carrefour, me llamó por el camino y me dijo, pero exactamente ¿cuánto dinero te hace falta? Y le dije exactamente lo que hacía falta, 50.000 euros para salir a competir. Si lo hubiera dicho 100.000, estoy seguro de que también hubiera hecho ese favor. O sea, Miguel Ángel Gil, no sé si hay mucho o menos madridistas o más o menos del Atlético de Madrid aquí, pero se portó de una manera extraordinaria con el Jerez y es una de las personas a las que tenemos que agradecer, que sigamos vivos. Y a la pregunta exactamente que hiciste antes, pues yo te diría que Luis Oliver estaba manejando los tiempos y sabía que no iba a dejar que esto, pero lo que quería era, estaba jugando con la cuenta corriente y decía, cuanto más tiempo estiro yo este chicle, más dinero sacaré del otro lado. Al final puso una cantidad, no recuerdo si fueron 10 o 15.000 euros lo que tuvo que poner, gracias a él también, pero bueno, él era responsable en ese momento del club. Tiro, y un vendedor de caballos extraordinario, es capaz de venderte un caballo muerto, ¿no? Antes de llegar a aquello que ocurrió en esa temporada, se vivieron momentos de mucha alegría, ¿no? De lo cual fue partícipe también Vicente Vargas, un entrenador que sacó al equipo en la regional, lo metió en la división de honor y al otro año lo subió de categoría con pocos medios, pero con muchos cojones. Bueno, también ya lo han recordado aquí lo mismo Barragán que Israel. Nosotros, me han dicho, cuando en principio se puso en contacto conmigo Juan Pedro para que viniera aquí al Jerez, que fue el primero que me llamó, yo no me lo pensé, nos reunimos con Juanmi, con los capitanes que estaban también en aquella reunión y algún otro más, y nos reunimos y bueno, enseguida llegamos a un acuerdo. Faltaban 15 días para empezar la competición, no teníamos equipo y empezamos a buscar a los jerecistas y a los jugadores que de verdad querían estar aquí. Empezamos a llamar porque claro, aquí lo mismo están representados, está Israel, está Barragán, pero bueno, también hubo gente muy importante en aquel momento, como a lo mejor Quiró, o si no Quiró, lo conocemos también, está por ahí, Agu, que también estuvo en esos momentos, Angelito el portero, que también se vino, Albertito, en fin, no sé, Juanma Marsante, que no lo traímos, pero sí es verdad que en aquel momento, yo no pasé esta historia que no había varones, pero sí pasé la historia en toda esa etapa de que bueno, jugamos como local en 7 campos diferentes, entrenamos en 11 campos diferentes. Eso fue después del partido de la todo lo que pasamos en aquellos momentos, ¿no? O sea que la verdad es que, pero bueno, aquel partido de la Canadera fue el punto de inflexión para llegar a donde estamos. Es verdad que eran todos jerecistas, todos jugadores, ninguno cobrando dinero, porque nadie cobraba dinero, pero sí es verdad que bueno, ya que en aquella etapa, pues bueno, ya es verdad que teníamos, o ponían ya dinero para viajar en autocar, o sí es verdad que ya teníamos un poquito de más medios en aquella temporada del ascenso a División de Honor, teníamos un poquito de más medios que aquella primera temporada. Y después llegaron los Zamora, Pedro Carrión y compañía y el ascenso en Lora. Sí, bueno, ya después cuando se ascendió, la verdad es que seguíamos manteniendo un bloque muy importante, un 90% de gente de Jerez, y bueno, con muy pequeñas cantidades, que era muy poquito dinero, no era ni dinero, era para un poquito de premio, y Pedro Carrión y Zamora, que eran los jugadores de fuera,
que con ellos dos y conseguimos el ascenso a División de Honor, ¿no? O sea que fue un premio bastante grande y bueno, y muy contento de aquella etapa, ¿no? Que yo no creo también que en aquella etapa también, aunque pasemos a tercera división, ¿no? También la importancia de aquella etapa en la que también estuvimos muchísimos meses, porque como todos sabemos y cuenta Juanmi, no había dinero, y aquellos jugadores también estuvieron, jugadores y técnicos, estuvieron 7 meses sin cobrar también, y andando por todos lados, 7 meses sin cobrar, ¿vale? Porque yo también estuve en tercera división, yo salí del equipo por mi dimisión faltando 8 partidos, pero yo estuve ahí y también lo pasamos muy mal, ¿vale? No sé, pero bueno, la verdad es que estamos aquí, vivos. Esa temporada le pregunto a Juanmi, recuerdo yo que hice el programa de televisión, que entonces se llamaba La Prórroga, y allí yo creo que fue el único medio que grabó fíjate, yo creo que fue el único medio que grabó allí en las terfillas de Lora, y me decía Antonio Posato, el que marcó el gol contra el Ceuta, esto es más importante que la ascenso a primera. Lo que pasa es que ocurrió aquella temporada porque se pusieron las bases, Dani Edrera, Paco Borrego, se pusieron las bases de un buen equipo, pero fue la temporada en que se recorrió toda la campiña jerezana para jugar, ¿no? Entonces hubo del campo de Don Bojo de tierra de milagro. Yo no sé si llegamos a entrenar y a jugar casi en 12 instalaciones diferentes, en 12 campos diferentes, no solo de Jerez o de la comarca de Jerez, entiéndase por comarca todas las pedanías que hay. Hicimos un recorrido cultural, recreativo por toda la zona, pero fuimos al Puerto, fuimos a Rota, fuimos a Chipión, no sé si Medina, en fin, jugamos por todos sitios. Nosotros teníamos muchos problemas, uno de ellos es que nos quedamos con 187 abonados el año en el que descendimos de tercera, en que estábamos en primera andaluza, no teníamos campo, no teníamos convenio, no teníamos cantera, porque claro, la cantera se tuvo que disolver, porque cada un entrenamiento de bebé costaba dinero, un partido de benjamines costaba dinero, el ayuntamiento nos cobraba por todo, porque rompieron, esto lo repito yo siempre y además lo repetiré hasta que me entre el Alzheimer, y es que el ayuntamiento nos cobraba por todo y rompió el convenio de manera unilateral, al tiempo que le dio al otro equipo. El mismo convenio que teníamos nosotros se lo dio al otro. Y aquí en Jerez, como hay muchos jerecistas, pero también hay muchos chapinistas, es decir, hay mucha gente que lo que le gusta ir a Chapín. Pues como estaba el otro, pues dijeron, pues este mismo. Pero aquí el ayuntamiento se portó muy mal, el anterior equipo de gobierno y este equipo de gobierno también se ha portado muy mal con nosotros. Al punto de que seguimos teniendo que pagar por razones que pueden ser, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista burocrático, solucionable porque hay vías, estoy seguro. Es verdad que ahora parece que nos dan premios de reconocimiento que recogió el otro día Titín como señor presidente de la entidad, esto es un honor. Y bueno, eso de alguna manera es una prueba de que están lanzando puentes. Algunos lo interpretarán de otra manera. Yo sé de que cómo se puede pensar, pero bueno, a lo práctico nos viene bien. Pero en aquel momento también estaban gobernando los que están ahora y tuvimos que pasar una auténtica masacre cada semana porque no sabíamos dónde entrenar, dónde jugar, etc. Al punto de que tuvimos que crear afición jerecista como herramienta para tener cantera, es decir, como un instrumento para tener cantera y para tener representación también, porque bueno, la idea era coger o comprar las acciones o hacernos con las acciones y eso fue lo que hicimos para tener representación, es decir, para tener voz legal dentro de la entidad. Pero lo pasamos muy mal, fundamentalmente lo pasaron mal los jugadores, lo pasaron mal los técnicos, porque claro, cada día era uno sabe dónde vamos a jugar, donde entrenaban en un campo, jugaban en otro, tenemos que pagar, o sea, había gente que éramos tan poco de fiar que para entrenar en Nueva Jarilla te pedían el dinero antes, para entrenar en el Pilar teníamos que hacer el que te tocara, 1, 2, 3, no había más. Teníamos que hacer el ingreso y mandarle por WhatsApp al responsable de aquello, del campo, el ingreso, los 70, los 60, lo que fuera. Si no, no podía entrenar a Jerez, ni Jerez ni historia. O sea que eso lo hemos vivido en esta entidad. O sea, la misma entidad que ha jugado en el Bernabéu, el mismo equipo que la semana pasada o la anterior casi llenó tribuna, ese mismo equipo ha tenido que ingresar dinero para poder entrenar y mándame el ingreso que yo lo vea. Yo no sé si entonces había Bizum, pero bueno, nos hubieran pedido el Bizum inmediatamente.
este equipo ha sido maltratado, pero no solo por el ayuntamiento, ha sido maltratado por sus propios aficionados. Ha sido maltratado por sus propios aficionados. Y si nosotros, los aficionados que llegamos y los que se quedaron en duda, hubieran sido un poquito más cariñosos con el club, lo hubiéramos pasado un poquito mejor. Lo hubiéramos pasado un poquito mejor. Y digo nosotros en general, sobre todo pensando en los jugadores y lógicamente a mí me da mucha pena, ya con esto termino, me da mucha pena ver, pues no sé, a Rafa, a Antonio o a Antonio Fernández, así, a mi propia madre que me la llevaba yo por ahí a los campos lloviendo, sin nada, y para acá, para allá, y vamos, a mí me da pena por las personas mayores que venían a vernos en ese estadio de la juventud, algunos partidos que nos cayeron chuzos y la gente allí que no iba por lo mismo, si iba se tenía que mojar. Me daba pena porque me parecía en el fondo una falta de respeto que no tenía solución, es decir, porque esas personas, algunos ya no están con nosotros desgraciadamente, no iban a poder vivir una etapa como la de ahora, como la que estamos viviendo con Titín y compañía en Chapín, y eso además ya es para siempre, es decir, se mojaron, tuvieron que hacer kilómetros, tuvieron que pasar frío, tuvieron que pasar calor, a costa de nada, es decir, para nada, porque al final estamos donde tenemos que estar. Titín, cuando tú llegaste, cogiste el relevo de afección jerecista, fue una temporada muy difícil, ¿no? Porque me acuerdo yo que, ¿cómo se llamaba aquel extremo que ahora está, que es Mangongo, una cosa así, ¿no? ¿Qué es Mangongo? Que te preguntaba, ¿cuándo vamos a cobrar? Y tú, ¿cuándo vamos a cobrar? Nunca. Yo primero quiero recalcar que yo soy fundador de Afición, es decir, ¿vale? Yo empecé con el tema de que se hizo una votación también dentro del colectivo sur, ¿vale? Se hizo una votación y se decide que se iba a apoyar al Jerez nuevo. Nosotros, la verdad, cuando para mí es una decisión tan importante en mi vida, yo no voy para mí no existen votaciones, para mí existía continuar con el Jerez Club Deportivo. Es cierto que al principio nos poníamos allí en la granja afuera de la valla por no darle dinero a Ricardo García, pero cuando nos dimos cuenta que el dinero en verdad no era para Ricardo García, era para la supervivencia de nuestro equipo, pues decidimos dar un pasito adelante. A mí, la verdad, la primera llamada que tengo es de Rafael Romero Torrillo, que nos ve allí fuera de la valla, y aparte su hija también pertenece al grupo de Bull, y nos dice que deberíamos de unirnos, los pocos que somos, pues deberíamos de unirnos y tirar todo el mundo a una. Entonces, pues ahí empezamos nuestra primera reunión entre las gestoras, con Juanmi, con Luis Páez, ¿vale? que está ahí, que ese hombre también ha luchado mucho por este club. Y sigue luchando. Incluso ha dormido en el descansillo de su casa una vez. Y nada, pues decidimos de tirar de este carro hacia adelante. También el tema de Su Mendoza, súper bueno, a Boso también que está ahí, la verdad que son de los que han estado siempre. Y decidimos tirar para adelante. Nosotros siempre he tenido todos los años un angelito. Yo siempre lo digo, siempre el último día, en el último momento. Un año fue Su Mendoza, otro año fue una representante de jugadores italiana, una italiana, que nos hacen falta 10.000 euros, no se me olvidará ni entre la vida, 10.000 euros, el día justamente 2 horas antes del desbloqueo. Nos llama Titín, yo es una transferencia desde dónde era la transferencia. Desde Mónaco, una transferencia de Mónaco, nos manda una foto de un papel, como que la transferencia estaba hecha. 10.000 euros para desbloquear. Y nosotros teníamos que buscar, se lo digo a Tony Lechuga, y Tony quita la denuncia que tengo aquí en papel, y dice, no coincidían ni los números de cuenta, ni los números eran los mismos de la cuenta nuestra. Y ahí Joselito Vega tuvo los cojones de decirle a Tony Lechuga, toma, y mañana, cuando esté el dinero en la cuenta, pues me lo devolvéis. Y llegó el dinero, increíblemente llegó el dinero. Eso fue otra adelanta de la locura que es el Club Deportivo. El primer patrocinador que tenemos nosotros en este mundo, en este Jerez de locura, fue Alfonso Puerto con Centros Clinford, que nadie quería apoyar al Jerez Club Deportivo, nadie quería apoyarlo. Y el primero que apuesta fuerte aquí por el ED es Alfonso Puerto, que nos reunimos allí, bueno, me reuní yo primero con él, le di a Alfonso echar una mano porque era amigo mío, y pudimos pagar las nóminas de ese año gracias a ese patrocinio.
incluso al año siguiente el que desbloquea es Alfonso Puerto, ¿vale? Alfonso Puerto de Héctor Clifford, que hacía falta X, y él fue el que hizo para atrás y nos desbloqueó. Es decir, que su Mendoza fue un año, otro año fue Alfonso Puerto, otro año Joselito Vega, que todos los años hemos tenido ahí un angelito que nos ha hecho una mano y los ángeles somos buenos. Sí, los ángeles son muy buenos. Y nada, pues hemos conseguido de poco a poco sacar esto adelante. Y esta época nueva que se empieza cuando tú llegas, recuerdo que estaba tú en trato con un entrenador, llegó Joaquín Poveda y entró Juan Díaz. Mi época empecé con José Luis Mateo, con Iván Pastor y 3 o 4 más. Y hombre, nuestra idea era de hacer una plantilla que fuera el que más cobrara. Yo me acuerdo que nos sentamos con Juanca estaba aquí por 450, David Castro, ese era el equipo, nuestro gente del IBD, que se partiera la cara por el escudo un poquito, ¿sabes? Lo que pasa es que ellos ya lo que hicieron por el IBD, eso no lo hace hoy en día nadie. Y pues nada, decidimos de hacer ese proyecto, pero Irra, yo investigando, digo, ¿quién será este hombre de Prefortia? Y de quién lo podré conocer para yo tocarlo, yo la verdad soy muy buen comercial y yo seguro que lo convenza. Y lo llamé y me dice rapidín, este tío es Juan Díaz, que es guardia civil, es una familia tuya, ¿no? Prima tuya, es la familia suya, de tu mujer, ¿no? Tenía 4 o 5 mujeres entonces. Y nada, pues me lo presentó, lo llamé por teléfono, él ya le dijo que yo lo iba a llamar, y nos sentamos con él y digo, oye, voy a entrar con ustedes. Y la verdad que cuando yo tenía dinero para enterrar un barco. Lo que pasa es que subió en tercera edición, subimos los sueldos de la gente a cantidades que eran después desproporcionadas. Y eso es ese fue el motivo por el que Juan Díaz y yo rompimos lo que es nuestra relación, porque yo decía, si tú un día te aburres de esto, eso va a ser inalcanzable, los sueldos de 3.000 y pico de euros, 2.000 y pico de euros. Esto después, ¿quién lo va? Pues aquí pusimos un límite y a partir de ahí pues fue lo que son nuestra pequeña, el subcol para su sitio, y yo me quedé aquí luchando por el derecho. De cualquier manera el proyecto sigue siendo ilusionante, a pesar de no estar, ¿no? Porque se ha jugado, bueno, aquel partido del Puente Genil, mejor borrarlo de la mente de todos. Yo creo que ha sido el peor partido mío como artista, ni el de Ceuta, el de Puente Genil. Los de Ceuta fue un palo muy grande, pero a pesar de todo, yo lo que creo, y aquí hay muchos aficionados, que ya la afición había renacido otra vez, ¿no? La afición de los 200 que había en la Canaleja a lo que ha habido y se ha mantenido a pesar del partido del Ceuta, a pesar del partido del Puente Genil y a pesar de haber perdido el año pasado la promoción. Ya son 2 promociones perdidas, este año toca ganarla. Esperemos. Es cierto que yo siempre digo, afición Jerez Club Deportivo, afición jerecista se llamaba, está vivo gracias a afición jerecista. Aparte, tocó luchar en la época más difícil, cuando ni los patrocinadores, a todo el mundo le daba miedo, por el tema de dicho Juanmi, cualquier patrocinador que lo hacíamos le llegaba el tío en la carta de la Seguridad Social por este señor, que no vamos a decir el nombre, aquí, no vamos a decir el nombre aquí, y la verdad que era cualquier patrocinador del tirón le llegaba la carta de la Seguridad Social diciendo que lo iban a embargar. Entonces todo el mundo tenía miedo a ser patrocinador del Jerez. Y yo decía, es una lástima que el equipo que tanto le da a esta ciudad esté la gente amedrentada, le dé miedo de seguirlo. Y pues poco a poco fuimos levantando cabeza. Eso es lo que muchos no sabían, que el ejército tenemos cojones muy grandes, y vamos a luchar por esto hasta la muerte, que nosotros los que estamos aquí conocimos hasta la muerte de verdad, no como otros. Y nada, podemos seguir luchando por nuestro club y aquí estamos. Hoy en día, bueno, yo empecé con Juan Díaz y hoy en día tenemos una directiva que muere con el ERE, como es el de Garrido, que yo me he aquí, Carmen Lugo, Miguel Ángel Gutiérrez Castro, que eso ya se quita el sombrero, que le falta darle de comer a los jugadores cuando van a hierbar y cortar el filete. Y nada, aparte hay mucha gente externa que está ayudando y yo creo que si no este año el nuestro, será el siguiente. Pero sí es cierto que aquí vamos a seguir luchando hasta que se pueda. ¿El futuro del Jerez por dónde pasa? Después de todo este calvario que está pasando.
Pues yo creo que el futuro del Jerez pasa por ascender deportivamente. El Jerez empezó la división este año hemos tenido la suerte de que ya la deuda de Tony Lechuga, Ruiz y José Victoria ya se acabó, pero pasa por ascender deportivamente. Ya porque dentro de 5 años habría que empezar otra vez a pagar el concurso, pero si no estuviéramos vamos a poner el peor de los casos, que nos quedamos en tercera división y no se pudiera pagar los 300 o 200.000 euros que podría pagar el primer año de concurso, pues volveríamos a la situación en la que estábamos hasta estos últimos años atrás. ¿Sabes? Que el Jerez no desaparece, ¿vale? Volveríamos a la situación de que cualquier acreedor podría pedir la liquidación del club, pero que esperemos que deportivamente el club salga adelante, los jugadores ya quieren volver a jugar en el Jerez, que eso es fundamental, que no es lo mismo jugar en tercera en el Jerez que en el, yo no sé, no voy a decir ninguno por no falta respeto, pero los jugadores, el que quiere ser futbolista, prefiere jugar en tercera vez en el Jerez que en segunda vez en cualquier otro. Barragán, tú que viviste aquello, ¿tú pensabas que el Jerez podía estar en la situación actual que estaba? Cuando tú estabas así, que no tenías banda hasta luego para ponerte. Aquel día de julio a las 5 de la tarde con 60 grados, no, ahora me estamos en la cárcel. Aquel día nos pensábamos, que hemos echado ahora en la vida, si los balones los traemos de casa, uno se trae el balón del sobrino, se trae el balón del hermano y entrenamos por eso, porque es que era impensable que 4 o 5 años después tuviéramos, aunque sea algo de infraestructura o algo de material para poder entrenar. Ya últimamente entrenábamos hasta con Trineo, con Vicente. Eso era impensable porque no teníamos. Quiero correr un poquito de tiempo, que el primer patrocinador que tuvimos en esa época era un desguace que yo no sé ni dónde está. Fuimos a sacarle a ese hombre 2.000 o 3.000 euros para poder ponerle, para poder chino. Ese año fuimos chinos y yo decía, chino, me un desguace, digo, vamos, con muy visión. El desguace aquí, Matutano aquí, Boris, yo qué sé, parecíamos pegatina por todos lados y se lo sacamos entre el chino y yo porque es que buscando a Miguel le sacamos algo también seguramente, yo qué sé, gente conocía que como decía Titín, es que nadie se atrevía a poner un duro porque de momento tenía la carta en tu casa. Y esa carta pues hizo mucho daño esos años. Hizo mucho daño porque tú verte la carta, yo te dice, lo he hecho por mí, tú verte la carta, la seguridad social diciendo que tú debes 1 millón de euros y dices, aquí ya, yo no pongo ni 5 céntimos, esto no es mío. Entonces fue muy complicado y esperar y ver cómo estamos ahora, de la forma que estamos, cómo viven los futbolistas hoy en día, que prácticamente son semiprofesionales, se dedican solo a esto, entrenan por la mañana. Nosotros entrenamos a las 11 de la noche y nos bañamos con agua fría. Si es que lo que nosotros vivimos fue muy complicado, hicimos un máster en psicología entre todos. Un día tiraba Vicente de mí, otro día tiraba yo de Vicente, otro día tiraba yo de este, un día se quería Vicente, un día se quería Juanito, un día se quería Isla, no te vayas, Isla, no aguanta, venga. Es que eso fue un máster en psicología, porque teníamos que ser, para poder terminar, tenía que ser así, porque es que, y aparte después llegamos a casa y tu mujer te decía, hay que ver ahora que son la ropa sucia, te la tengo, 5 euros duros, ni para pagar agua, nada, cero. Entonces fue complicado, pero lo hicimos y mira, ¿dónde estamos? Y Raquel, ¿quién tiraba del carro en ese momento tan complicado dentro del vestuario? Porque el vestuario tenía que estar muy unido, porque si no era imposible. El vestuario estaba muy unido porque es que no había otra, es que no teníamos otra cosa. Teníamos que estar todos unidos, nos peleábamos con el míster se peleaba con nosotros, pero eso nos hacía dar todavía más. No te diría ningún nombre porque éramos todos una familia. Entonces, como dice Barragán, uno entraba por un boquete y todo el equipo entero pasaba por el boquete, aunque no hubiera nada detrás, pero íbamos todos a una, y eso es lo que nos llevaba a darlo todo el campo y al final se consiguió que nadie esperaba, ni Barragán, ni yo, ni el míster, creo yo, quién iba a esperar que nosotros íbamos a subir a división, no, chiquillo. Ahí nos pegábamos, al caso. Yo creo que es una familia, pero no solamente la plantilla. No. Plantilla, afición, directiva, es que éramos, solamente el hecho de que viajábamos en el mismo grupo. Gracias a ellos viajaban con nosotros.
nosotros y ellos pagaban el autobús. En aquel entonces, los bus viajábamos con los jugadores y pagábamos en vez de 10 euros, cuando pagábamos 15 y con los 15 pues y viajábamos con un mismo autobús. Y una vez me acuerdo que a mí me pagaba el autobús, no voy a decir quién, le dio por no esperarnos y se fue el autobús para un pueblo de Sevilla. A lo que llamamos por teléfono y le dimos, si queréis jugar partido, para el autobús. Y pararon en las cabezas para esperarnos que nosotros fuéramos en el autobús. Digo, después de cuando tengamos autobús, siempre por ahí y no voy de aquí. Y así fue, pero ha sido una locura. Yo siempre pongo en mi mente está Jesús Mendoza, sentado en un bordillo, siempre lo digo, comiéndose un bocadillo de mortadela, con todo el respeto a la mortadela, que está buena, pero digo, con este hombre que es el estandarte del jerezismo, el jugador que más partido ha jugado, y se lo digo, Jesús, digo, ¿cómo cambian los tiempos? Y él me miró y se dio cuenta de lo mismo y dice, joder, él se debería decir lo que he estado, lo que he hecho en mi Jerez y está aquí en esta situación. Es que para mí es de 10, lo que han hecho ellos, lo que ha hecho su Mendoza, lo que hemos hecho, los que estamos aquí, porque de aquí no hay que mirar las caras, que somos los que estamos siempre. Nosotros hay que quitar Minotauro y poner a los que estamos aquí, así de claro. Vale, ¿tú cómo le dabas con los futbolistas? Pues bueno, lo ha dicho Israel, ¿no? Unas veces de buena, otras de mala y bueno, pero la verdad es que llevan razón, éramos una familia y bueno, eso se trasladaba al campo, ¿no? La verdad es que contando una anécdota, me acuerdo de una anécdota que era Pedro Carrión en el campo de la Granja, 11:15 de la noche, sin toalla, en pelota, en medio de... porque se había peleado con la celadora que decía que ya no había agua caliente. Y decía, ¿y yo cómo me voy ahora para San Fernando así? Y se quitó la toalla y me dice, ¿viste qué hago? ¿Cómo me voy? ¿Dónde me ducho? Si ya ando ahí en medio, dice, estoy 5 horas sin ducharme. Y bueno, era horroroso en aquella época. Pues convencí a Pedro Carrión que entrara otra vez en la caseta, esto fue un mundo. Decía que no se le metía, ¿no? Anécdotas, ellos lo dicen, muchas. Por ejemplo, los bocadillos, lloviendo, se preparaban, levantaban el autocar donde van las maletas, allí se sentaban los amigos de Juanmi, Alejandro y Pedro, y bueno, y con 2 fiambreras de filete, mojaba el pan en salsa y nos ponía los filetes allí, ¿no? Y allí no comíamos allí en medio, o sea que lloviendo con el agua y filetito que había preparado antes alguien, no sé, incluso Juanmi llegó porque por turno prepararon una semana los bocadillos y otro. Ese fue el día de la mortadela. Ese fue el día de la mortadela. Por mí, ¿tú te acuerdas? Bueno, Pedro Carrión es el primer fichaje mediático nuestro, nuestro primer fichaje mediático, que teníamos un equipo y Pedro Carrión, es verdad que Manolo Leira tuvo mucha parte de culpa de que jugáramos nosotros en el DB, pero Pedro Carrión ya pedía un sueldo desorbitado en aquellos entonces para nosotros. Y yo me acuerdo que veníamos los dos, hemos salido del local que teníamos nosotros allí en la calle Clavel y lo hemos montado en coche. Y te pregunté, Juanmi, ¿qué hacemos? ¿Lo firmamos o no lo firmamos? Y dijimos, vamos a firmarlo. Y ya después, ya pagar a alguien. Esta fue nuestra, nos miramos otro día, ya lo firmarlo ya pagar a alguien. Y ya está. Entonces lo firmamos y fue el mayor acierto, porque la verdad, los años que nos dio Pedro Carrión, en goles, en lucha y el liderazgo, que era fundamental. Esa muerte también fue muy importante. Pero fíjense ustedes el apodo que le tenían puesto los compañeros a Pedro Carrión. Pues fíjate, Pedro Carrión 5 horas y los compañeros lo llamaban el vinagre. Fíjate la que daba Pedro Carrión toda la semana cuando no cobraba. O sea que era horroroso, ¿no? Era horroroso, pero después el rendimiento en el campo era un auténtico profesional, era lo que era. Bueno, la verdad es que todo esto está lleno de nombres, ¿no? Y ha pintado Vicente Vargas a Pedro y yo me acuerdo de Pedro Marín, que fue muy importante también en la afición al Club Deportivo. Es así, ¿verdad, Juanmi? Pedro fue nuestro primer jurídico, nuestro primer hombre de leyes. Nosotros hemos tenido la suerte de contar
con muchos grandes enemigos. Yo siempre digo que la medida de lo que uno es, o de lo que es una entidad en este caso, se la dan sus amigos, pero sobre todo sus enemigos. Nosotros hemos tenido los enemigos más grandes que hay en la liga. De hecho, yo no sé si os acordáis, pero este equipo o esta entidad, no el equipo, la entidad, la Sociedad Anónima Deportiva, estuvo en liquidación por sentencia judicial, que la conseguimos levantar a base de hacer vaquitas entre todos, conseguimos pagar. Yo creo que todavía se debe algo de eso, pero que no salga de aquí. Y conseguimos levantar liquidación gracias a la sentencia en la audiencia provincial de la... La pidió, sí, no, eso lo quiero decir, si hemos tenido, o sea, si seremos importantes, que el que pide nuestra liquidación y consigue la liquidación en primera instancia, después la juez Nuria Orellana la revoca, y además dándole en toda la boca, que esperará. El que pide la liquidación es nada más y nada menos que Javier Tebas, al que el Jerez denunció por prevaricación y por otra serie de delitos, porque sabéis que estuvo de abogado nuestro de concurso y al mismo tiempo en esa misma temporada lo nombran presidente de la liga, y él mismo fue como presidente de la liga el que pide la liquidación de esta entidad. Hemos tenido enemigos tan importantes que de alguna manera eso a mí me hace ver la importancia del Jerez, ¿no? Hemos tenido alcaldes o alcaldesas en contra del Jerez, hemos tenido presidentes de diputación en contra del Jerez, hemos tenido el presidente de la liga pidiendo nuestra liquidación. Y me callo para no calentar, pero hemos tenido grandes enemigos. Y después, en la otra parte de la orilla, en la otra parte del río, hemos tenido grandes amigos. Uno de ellos fue Pedro Marín, que el hombre estaba, yo recuerdo una conversación viniendo yo de Sevilla por la autopista, que hablé con él, estaba ingresado, no sabíamos ni él obviamente que ya no iba a salir del hospital, y el hombre me decía, no, ahora cuando salga voy a preparar esto, voy a preparar lo otro. Decía, son detalles que demuestran el interés y la pasión que despierta el Jerez entre algunas personas, no solo entre los que estamos aquí. Recuerdo también a Ángel Maza, que escribía el hombre ya con una libertad que te da la sabiduría y la madurez de los años. Ya tenía 80 y tantos años, y entonces claro, él ya lo que escribiera le daba, no es que le daba igual, es que quería que lo leyesen. A mí me llamaba y me contaba cada cosa, y decir, pues voy a sacar esto, y daba muchas ideas, etcétera, ¿no? En fin, aquí hemos tenido gente maravillosa, como dice Titín, empleando el término de, hemos tenido determinados angelitos. Algunos angelitos están allí y no podemos decir ni sus nombres porque se enfadarían, porque no quieren que lo descubramos como angelitos, y otros pues son conocidos, ¿no? Como Jesús y como otros tantos que hemos estado comentando. Pero bueno, y termino. Yo creo que todos los que hemos estado en estas experiencias, desde Barragán e Irra, todos los que han jugado y han pasado y han tenido que ducharse con agua fría y comer bocadillo de mortadela, todos, y los que hemos estado, digamos, al pie del cañón, dando la cara y organizando y intentando que todas las semanas Jerez compitiera, todos hemos sufrido, hemos aprendido, pero hemos sufrido una cura de humildad tremenda en la vida, ¿no? Porque yo estaba en el fútbol, en Chapín, con mi amigo Cristóbal, que está por ahí en preferencia, y era un abonado más, y iba toda la semana a verlo, a verte como estaba Luis Paz durmiendo en el sofá porque tenía problemas personales con la mujer a cuenta del Jerez, perder el tiempo. Yo decía, aquí estamos poniendo mucho dinero, ¿verdad? Mucho dinero en relación a lo que uno tiene, claro, poníamos todas las semanas dinero. Digo, pero yo creo que lo que más estamos poniendo es tiempo, y el tiempo, conforme ya te vas haciendo mayor, vale mucho más que el dinero, porque el tiempo se te agota, el dinero no sabe uno si lo tendrá más o menos, pero el tiempo se agota para siempre. Y nosotros le hemos echado muchísimo tiempo, Titín, muchísimo tiempo. ¿Cuántas reuniones hemos tenido en la calle Clavel? ¿Cuántas reuniones hemos tenido? Discusiones, yo he visto sillas levantadas sin llegar a darle la cabeza de uno y de otro, pero he visto sillas de la directiva de la afición Jerez, o de la afición jerecista. Yo no he señalado a nadie, aunque lo podéis imaginar. He visto sillas levantadas con ánimo de romper más de una cabeza. Es decir, hemos llegado a situaciones muy tensas, pero todos hemos aprendido a vivir con el Jerez Club Deportivo. Yo eso se lo tengo que agradecer, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, o los que habéis vivido intensamente esto, tenemos que agradecer la experiencia de vida que ha sido para nosotros el Jerez. Es decir, el tener todas las semanas un problema, el tener que solucionarlo, el ver cómo sufría gente por culpa de nosotros, indirectamente por culpa de nosotros, pero evidentemente por nuestra incapacidad para tener recursos o para poder organizar, y todos hemos vivido. Por eso el ascenso de Lora, yo recuerdo que estaba al lado tuya, al lado de Antonio Pollato, cuando le hacías tú la entrevista allí en el campo. Antonio Pollato decía, es que este ascenso es
para mí es el más importante. No porque fuera el de más valor, sino porque ha sido el más sufrido de todos. Yo creo que eso se lo agradecemos también al Jerez. A mí me gustaría que tanto Luis Páez como Rafael Romero, ¿vale?, que son los que también han estado aquí en los momentos más difíciles del Jerez, nos contarán una de las anécdotas, como Rafael metió en la casa de la Asunción, me parece que era, ¿no?, tenías allí a un jugador brasileño, era, 2 jugadores brasileños, cuento un poquito, que llegó una madrugada, la historia tiene su... Se cree que venían al Manchester United. No te vayas a tú, ya te lo doy yo. Bueno, ese fue un grupo que quiso traer Paquete Higuera, de unos teóricos inversores de Mallorca, que, bueno, venían aquí un poco en plan Salvador. Yo creo que Juanmi también lo sabe igual que yo, nos reunimos con ellos en varias ocasiones, y una de las cosas primeras que hicieron era que habían 3 jugadores. Entonces, bueno, pues trajeron a 2 brasileños, Lucas Teixeira, y el otro era Luis, no me lo vamos a ver, Luis algo. Era delantero centro y el otro era centrocampista. Y bueno, vino además con el padre, y los tuvimos que meter en una casita. En principio yo empecé a buscar una casa, pero luego al final Juanmi, entonces estaba Juanma. Entonces estaba el presidente de la gestora, tenía un pisito en la Asunción, y allí nos metimos, y allí se le buscaba comida, carros de comida, que bueno, Luis Páez le llevaba la vida, eso es la vida. La Asunción de la vida siempre la confundo. Y había llevado la comida también para los jugadores y para el padre, que también estaba allí. Y nada, pues así vinieron varios, vinieron también de Ceuta, vinieron algunos, Norito y demás, pero al final aquello no llegó a nada. Y sí, yo recuerdo que me llamó el padre de Fran Pineda, que lo habíamos tenido, lo había traído el Rubio, el presidente, y me llamó a mi casa pidiéndome 1.500 euros para quitar la denuncia de mí. Y yo le dije, mira, yo no voy a negociar nada contigo así por teléfono, y además sin conocernos ni de ninguna manera. Y me dijo, mira, de las 1.500 te lo dejo 1.000 euros y quito la denuncia. Bueno, pues nada, vente para acá y hablamos y hasta hoy. Yo no lo voy a más y no decía al final quito la denuncia, ¿no? Pero bueno, del caso de eso hemos tenido muchísimo. Vamos a abrir el turno de preguntas, y el que quiera preguntar, pues ahí está el micro. Por cierto, una cosa, el primer patrocinador fue Toro, restaurante Toro. Fue Toro. Buenas, lo primero que le agradecer a Jesús todo lo que está haciendo para que estemos de aquí, porque la organización de todos los actos están saliendo todos, entiendo que muy bien, y en parte es porque él ha querido que Jerez tenga el aniversario que se merece, así que se merece. Lo primero quiero hacer 2 preguntas al cuerpo técnico y a los jugadores. Fue todo aquello bastante duro hasta el punto de que yo recuerdo que iba a jugar al Altillo y el Jerez salía de jugar de entrenar al Altillo y aquello era realmente arenoso. Y yo me pregunto cómo un equipo como el Fútbol Club, que tenía todas las facilidades del mundo, no fue capaz de ascender, y vosotros, echándole huevo, por así decirlo,
conseguisteis ese ascenso, porque realmente no sé cómo sucedió aquello. A ver, eso es otra de las cosas que, como estamos hablando, se acuerda uno cuando tú haces referencia, ¿no? Nosotros ascendimos efectivamente entrenando gran parte de la temporada en un campo de fútbol 7, aunque eso suene, nosotros entrenamos en el Artillo, ¿vale? A las 9 y pico de la noche, en 2 o 3 vestuarios nos daban porque eran de fútbol 7 los vestuarios, o sea, ¿y cómo ascendimos? Volvemos a lo mismo que dicen ellos, ascendimos sencillamente porque era un grupo que eran todos amigos, no sé si eran todos los días o casi todos los días se iban a tomar o no íbamos a tomar cerveza al Bacalí ahí al lado del Artillo. Eso era un grupo muy fuerte, no nos faltaba la comida, no, en fin. Ese es el único, pienso yo, motivo por el que ascendimos, porque éramos un grupo muy fuerte humano, ¿no? Si no, no había otra explicación. Si no, un equipo en vez de entrenar en un campo de fútbol 11, entrenaría en un campo de fútbol 7, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hicimos, ¿eh? Entrenar gran parte de la temporada en el campo del Artillo. Es que yo creo que no tiene explicación. Nosotros al principio de temporada nos metemos en un vestuario y dijimos, señores, tenemos todo en contra, no tenemos nada a favor. Eso no tiene que hacer fuerte. Es que o lo tomamos así, o nos vamos todos para casa y no perdemos el tiempo. Todo en contra, tenemos el ayuntamiento en contra, un equipo que tiene afición a favor, todo, no teníamos nada a favor. Solamente éramos un grupo de amigos con un delantero muy bueno, que metía muchos goles, como decía que es lo único que sabía hacer, un portero que era muy bueno, y después eran 20 o 30 cabrones que veía un boquete y íbamos todos a meterse por el boquete. Pero que además el delantero que era muy bueno, que era un vinagre, como dice Vicente, entraba también y tenía 37 años. Entonces, si entraba de 37 años, el que tenía 20 tenía que entrar sí o sí. Y esa era la única forma de poder. Después tú te llevabas bien o te ibas a tomar cerveza con el que tú quisieras. Porque yo cerveza me he tomado con la mayoría, pero había con algunos no me la tomaba. Pero después, en el partido, pasaba cualquier cosa y lo primero que siempre llegaba era Moravech y yo. En todas las peleas, el primero, y estábamos en el otro campo mejor, y llegábamos Echi y yo. Bueno, por lo que sé, pero a mi compañero no lo tocaba nadie. Y yo la cerveza del Polo Meón no lo podía ver, pero yo, cuando le pegaron a los Uber en Cádiz, nosotros estábamos saltando la valla, Vicente ganándonos los pantalones. Que preguntas en mentira, y este es Policía Nacional. Y a nosotros nos estaban tirando los panzones saltando la valla para ayudarle, que eran muchos menos. A Titi no le pegaron. No, a Titi no le pegaron, Titi salió corriendo el primero para atrás. Y es que la explicación es esa, que éramos un grupo humano, que éramos un grupo de amigos, que todos íbamos a una, que los problemas se quedaban en la caseta, que teníamos muchos problemas y que esos problemas nos tenían que hacer más fuertes, porque es que no había otra, es que no había más. Entonces yo creo que ese fue el secreto. Yo recuerdo que después de haber estado entrenando, como ha dicho Vicente, en campos como La Graja o en algún otro campo de aquí, municipal, a las horas que entrenábamos y con agua fría, todas las cosas que han dicho, además hubo un año, que creo que fue ese, que hubo una queja formal de otro club de esa categoría de división o no, al ayuntamiento en la que le pedía, el presidente lo firmó porque yo ese papel lo vi, el presidente de ese club le pedía al ayuntamiento que nosotros no pudiéramos entrenar ni jugar en ninguna instalación municipal. Y fue ahí donde nos mandaron al Artillo. Y nosotros nos peleábamos con Vicente porque decíamos que como íbamos a entrenar al Artillo, si ahí, pues ahí entrenamos todo el año, nos hacíamos circuitos, embarcábamos los balones en la palmera de allí, queriendo para quitarle un ratito del medio, nos peleábamos con él, nos mandaba, echaba, al que embarcábamos de un balón lo echaba, a vete por tu casa y no venga ya hasta mañana. Pero nos dio tanto coraje que nos echaron de entrenar en un campo como La Granja que teníamos, que ese club lo tenía todo, tenía un pedazo de equipo mejor que el nuestro, tenía un pedazo de campo, tenía la afición, lo tenía todo, y aún así lucharon por echarnos de pues nos dio más coraje todavía para quedar por encima de ellos y descender de esa división, que fue lo que pasó. Ascendimos por coraje. Solamente hay una cosa que no tiene más que nosotros. Cojones. Además que quedaron sexto, creo. Quedaron sexto, sí.
un momentito solo. Yo creo que de todo lo que nos ha pasado en este tiempo, digamos, de travesía del desierto, ¿no? Que no sabemos si íbamos a llegar a algún sitio con agua o no, y hemos estado a punto de quedarnos en el camino, de todo hay una conclusión que saqué ya hace mucho tiempo, y creo que la he comentado, que la he compartido con alguno de vosotros, y es que si a este equipo, si a este club, los otros, como los de las películas, lo hubieran dejado morir, tú dirías, Titín como es el más... Diría, no se muere, pero hubiéramos tenido mucha más dificultad para seguir vivo. Es decir, pero como se empeñaron en matarlo, por eso he cogido el micrófono por lo que dice Barran y por lo que acaba de comentar Irra, ¿no? Ese documento, ese escrito solicitando, pidiendo que nos echaran, que nos echaran de la ciudad, pero además firmado, ya no lo decían en petit comité. Si no hubieran intentado matarlo, el equipo o la afición y los jugadores no se hubieran sentido tan unidos y tan fuertes, ¿no? Es decir, oye, cuando te intentan matar, es cuando tú dices, ahora no me van a matar, ahora vamos a seguir para adelante. Y ese ha sido el gran error estratégico de los otros, que nos han intentado matar y lo han dicho a boca llena. Y entonces, hasta ahí podemos llegar, hasta ahí podemos llegar. De hecho, hemos estado muchos años por encima de ellos y este año que viene vamos a volver a estar. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en toda la época que estuve, en el ascenso, cuando vinimos de vuelta, una cosa incomprensible para mí, jugaba por la tarde el FC. Yo no sé por qué a quién se le ocurrió eso, o sea, sabiendo que nosotros podíamos ascender ayer Lora. Y es una imagen que jamás borraré y se lo contará a mi hijo y a mis nietos si Dios quiere, porque es un sinsentido absoluto, y es lo que están hablando, el odio y el querer matar. Que cuando nosotros llegamos al autobús, que todavía salíamos al lado de Chapín, hubo gente del rival que nos aplaudió, pero hubo gente que insultaba, hacía corte de manga y demás. Y la verdad que es una imagen para mí imborrable, que quería contar esa anécdota de ahora que estaba hablando del día de Lora. Y yo creo que una de las claves precisamente de ese ascenso es todo lo que han contado. El grupo se hizo muy fuerte y en los partidos no perdía la cara hasta el último momento. Yo recuerdo contra San José, no sé qué, o contra quién en la Juventud, que marcamos en el minuto 24-25, Albertito lloviendo sin parar, el propio día de Lora, esa ansiedad, ese gol, Zamora. Yo creo que al final todo el grupo, lo ha dicho Barra, un máster en psicología o un doctorado, diría yo. Y yo una pregunta para Juanpi, que creo que ya la he comentado antes, su peor momento. Imagino que habrán habido mucho más de un momento, pero ¿qué es lo que te hacía en abandonar el barco? Porque yo creo que has dicho en situaciones que ni por dinero nada hubiese estado nadie ahí. Así que, ¿qué es lo que te hacía no abandonar esto? A ver, nosotros cuando nos sentíamos amenazados, cuando nos insultaban en redes, yo le tuve que meter una denuncia a Germanía, por ejemplo, ¿no? Porque era un día sí, otro no. Te intentaban dibujar la figura, en mi caso, de un político súper importante que era yo, ¿no? Que estaba intentando manejar esta gran entidad que tenía, en fin, que había un plan oculto del Partido Socialista. Creo que uno de los grandes valores de este club es que nos ha unido a gente que de otra manera era imposible que estuviésemos juntos, ¿no? Yo estoy en un grupo de WhatsApp con gente que en la vida real, si no fuera por el Jerez, imposible. El Jerez nos ha unido hasta ese punto, ¿no? Es decir, yo lo digo en el prólogo de Rafael, del libro de Rafael, ¿no? Somos la afición más sufrida del mundo. La afición más sufrida del mundo. Cuando escuchamos a los colchoneros, a los béticos, a los de cualquier equipo diciendo que lo están pasando mal, es que es para reírse, ¿no? Con lo que hemos sufrido nosotros. Hemos tenido momentos muy malos. Yo tenía un termómetro de los momentos malos y era José Luis con su megáfono, ¿recordáis? Cuando yo escuchaba a José Luis con su megáfono decía, qué mal vamos, porque es que nada más que se le escuchaba a él, no se le escuchaba ni a los Bulls. Entonces eso ha pasado durante varias temporadas en momentos muy importantes en los que el equipo necesitaba apoyo y se escuchaba solamente a José Luis con los caballos de Jerez. Dice, estamos muy mal.
Ya afortunadamente mi termómetro marca muy poca temperatura, porque a José Luis lo he visto últimamente en algunos partidos, pero ya no se le escucha porque somos tantos, que ya eso ya pasó. He tenido momentos personales malos, yo soy una persona que, bueno, Vicente lo sabe, y bueno, Titín también, que hasta mucho tiempo he estado con él, o conmigo. Hemos estado pasando un mal momento, pero yo tengo muchísimo aguante, muchísima resiliencia, que se dice ahora en política. Yo tengo muchísimas, pero he tenido amenazas personales, en fin, lo hemos pasado muy mal. Yo he tenido que engañar muchas veces a los jugadores. Yo he tenido que entrar en el vestuario y decirle mañana, pasado, no sé qué, y eso, oye, no está en política, pero tampoco aguanta tanto la mentira, que decía, a mí me dolía, ¿no? Porque en algunos casos hemos tenido que engañar a los jugadores, no digo que en el sentido malo, sino que hemos tenido que pagarle a algunos para que no se nos fueran y los otros no lo podían saber, hemos tenido que buscar dinero para pagarle a este, al otro, en fin, hemos tenido que hacer algunas cosas que ahora, a tiempo pasado, visto ya desde la distancia, pues claro, se pueden contar, pero que en esos momentos hubieran sido causa de ruptura en el vestuario y de bronca. De hecho, algunas veces pues se filtraba alguna cosilla y teníamos problemas, ¿no? Teníamos problemas con ello porque, lógicamente, los jugadores todos querían cobrar y todos querían tener el mismo derecho, no porque uno fuera menor o peor o que viniera de fuera cobrara más o menos. Hemos tenido momentos muy malos, pero ya te digo, como anécdota, el termómetro que yo utilizaba siempre era el de José Luis. Si José Luis se le escuchaba, éramos 100 en la granja, éramos 100 en la juventud, éramos 100 donde fuera. Y eso era mal momento. Afortunadamente ahora ya no se le escucha a José Luis y bueno, y tenemos peña y tenemos grupos y hay no sé cuántos grupos de WhatsApp y como digo, esta afición, la más sufrida del mundo, afortunadamente pues poco a poco va recuperando pulso y poco a poco pues estamos llenando Chapín. ¿Otra pregunta? Bueno, yo un poco, para explicar un poquito lo que preguntaba José Manuel del tema del famoso escrito, eso ocurre la temporada precisamente anterior a la que ascendemos a tercera división. En pretemporada, Juanmi, yo y José María Martel estuvimos reunidos con el ayuntamiento para intentar de alguna manera llegar a un acuerdo de compensación para no pagar los campos, como se nos debía los famosos 2 millones de euros, pues intentar llegar a un acuerdo de compensación y poder seguir jugando en Jerez. Ese acuerdo estaba casi a punto de firmarse porque es más, el ayuntamiento nos nombra a un funcionario, un tal Barberá, Fernando Barberá, me parece que era el nombre, Barberá era el apellido, pero Fernando Barberá. Y estábamos prácticamente a punto de firmarlo. El interventor reconocía que la deuda existía, lo que pasa es que la deuda no estaba presupuestada, pero sí existía. Y estábamos simplemente pendientes que el interventor llegara de vacaciones y se pudiera firmar ese acuerdo. El interventor parece que no llegó nunca de vacaciones. Y la razón era que apareció el famoso escrito donde se nos decía de que si se iba a prevaricar, tal y cual, y toda esa serie de historias, y a partir de ahí ya no se firmó el acuerdo. Entonces empezó el periplo de los 12 campos para entrenar. Y como anécdota, cuando hablábamos de cobrar a los jugadores, yo tuve la suerte o la fortuna o la mala suerte de ser tesorero. Y como dinero, trabajo tenía poco como dinero, pero no os podéis imaginar el trabajo que tenía para poder darle coba de alguna manera a la gente. O sea, lo que dice Juanmi, buscando en un sitio, buscando en otro, hasta que un poco llegamos a la conclusión de que organizábamos, la mayoría de los pagos se hacían en la peña que tenía Correa en la Asunción. Y lo único que hacíamos era organizar unas tapitas para que la gente fueran, iban a cobrar, yo le daba un sobre cerrado y el sobre nunca tenía la cantidad que le tenía que pagar, siempre tenía menos, porque no había más dinero. Y así íbamos pagando, y a Pedro cuando le poníamos un coñazo, Martel y yo nos lo llevábamos al poti-poti, como los caracoles eran supervisión, lo invitábamos a caracoles y se tranquilizaba unas 2 semanas. Y más o menos así íbamos funcionando, ¿no? Y la verdad es que lo que están reflejando los compañeros, para mí ha sido una experiencia gratificante. Yo pasé de lo mismo que Juanmi, de llevar a mi abuelo y a mi suegro al fútbol, a verme de golpe y porrazo en la directiva, intentando de buscar dinero para ver si se pagaba el desbloqueo de los cojones que nos traía por la calle de las amarguras. Porque además, en la época de Don Luis fue muy mala
mala en el sentido porque llegó a acuerdo con todo el mundo y después no cumplió ninguno. Y la mayoría de los acuerdos, el que hizo los demás fui yo. Entonces el abogado de la liga me llamaba y, coño, que tú has llegado a un acuerdo conmigo, que al final no me pagas. O sea, que fue una mala experiencia en ese sentido, ¿no? Pero por lo demás coincido con ellos que éramos una familia. O sea, a mayor edad intentaba dar coba en el buen sentido de la palabra, pero yo creo que es que ellos también se dejaban dar coba, que no hubiera sido imposible. Y incluso yo llegué a hablar con los capitanes para decirle que, hombre, que cómo lo hacíamos. Si no había dinero, repartíamos todo el mundo por igual, ¿cómo lo hacíamos? Y no, la verdad ellos me dijeron que a todo el mundo por igual. La mayoría de los sueldos eran casi iguales, salvo Zamora y Pedro Carrión, pero Pedro Carrión también recibía lo mismo, por eso no lo teníamos que llevar poti, sino era imposible convencerlo. Yo tengo una pregunta. ¿Al moderador se le puede preguntar? Siempre, ¿por qué no? Sí. Perfecto. Profesionalmente, esos años pues, estaba en ejercicio todavía, ¿no? Sí. ¿Cuál es su opinión de todo lo que pasó? Pues mire, le voy a decir la verdad. Seguramente, si no hubiera pasado lo que hubiera pasado, al menos no me hubiera jubilado hace 2 años, hubiera alargado solo la jubilación. Con esto ya creo que entiende usted lo que hemos pasado durante estos años los periodistas de Jerez. ¿Ha quedado conforme con la respuesta? No especialmente, pero sí es lo que quiero responder. No, hombre, ha sido muy complicado. Ha sido muy complicado porque al final la gente de alguna manera te decían, este es de este club porque tú no escribías lo que cada uno quería que tú escribieses, ¿no? Entonces estamos entre dos aguas y han sido momentos muy, muy complicados, ¿no? Y la verdad es que yo, por mí no, porque yo ya tenía una edad que a mí me resbalaba todo lo que ocurriera, ¿no? Pero yo tengo 5 hijos y en la calle lo sufrían y han tenido problemas con el tema este, ¿no? Porque ha habido amenazas, ha habido insultos por las redes sociales, sobre todo en los perfiles que son falsos, ¿no? En los perfiles falsos ha habido insultos, ha habido de todo, ¿no? Yo porque a mí me catalogaban que era del Jerez Club Deportivo y me catalogaban bien, por cierto, y a otros porque decían que eran del otro equipo y... O sea, los periodistas lo hemos pasado muy mal y ahora parece que la cosa se está reconduciendo, pero de cualquier manera, cualquier cosa que tú escribas es analizada por muchísima gente y sobre todo las redes sociales están haciendo un daño tremendo, ¿no? Porque están mal utilizadas y las utilizan para meterse con las personas. Yo le voy a echar la mano a Ángel porque entiendo que, que todavía está en ejercicio porque está aquí con nosotros. Entonces es complicado. Los periodistas deportivos de la ciudad de Jerez, la gran mayoría, le hace Diario Jerez, Radio Jerez, Cadena COPE, Información, Viva Jerez, etcétera. A todos se le debe el trabajo suyo, pero todos le deben gran parte de las horas, de las páginas y demás, a que existía un Jerez Club Deportivo en segunda división y en primera división. Primera fue un año, pero en segunda vez. Es decir, sin el Jerez, por decirlo, por no utilizar el medio de Ángel, el Diario de Jerez no hubiera tenido la redacción deportiva que tenía, que ya cada vez tienen menos. O sea, no hubiera tenido una redacción deportiva de fotógrafos, de periodistas deportivos, etcétera. Entonces, la prensa de Jerez le debe muchísimo al Jerez Deportivo. ¿Qué pasó? Que después de la leyenda negra, de esos 3-4 años que estuvieron intentando construir diciendo que el Jerez era inviable, que no al fútbol negocio y todas esas cosas, esa leyenda negra que estuvieron trabajando desde el 2008-2009 con la fundación y con la peña y con la no sé qué y con todas esas historias, en esa leyenda negra cayeron también algunos periodistas jerezanos, algunos de los cuales se convirtieron en talibanes de esa leyenda negra, al punto de que las tertulias de ellos, le hace Canal Sur o alguna otra más, prácticamente era para darle zurra al Jerez Club Deportivo. Cuando sale el otro equipo, estos periodistas ya se convierten en coroneles generales de la leyenda negra contra el Jerez y se dedican a insultar, a amenazar con perfiles algunos, no digo el nombre porque no sé quién es, pues sí lo sé, pero no lo puedo decir, a insultar y amenazar a los periodistas compañeros que no entran en esa leyenda negra. Y entonces para periodistas y familiares, y bueno, y a todos los que estábamos aquí, excepto a los jugadores, al final
Bueno, sí, algunos jugadores y otros no, porque me consta que había también algunos amigos que de un lado y de otro. Pero bueno, todos lo han pasado muy mal, todos lo hemos pasado muy mal, pero los periodistas han tenido que cuidarse de su persona y además de su trabajo. Entonces es más complicado todavía. Yo por eso creo que Ángel... No, lo que dice Juan Miguel es cierto. Mire, le voy a decir mi caso particular. Cuando el Jerez Deportivo estaba en segunda o en primera división, que ha estado la década prodigiosa, ¿no?, de los años 2000, yo era corresponsal del periódico VAS, del Sport de Barcelona y de la agencia Área 11. Cuando el Jerez Deportivo desciende, en mi casa dejaron de ingresarse 1.500 o 2.000 euros mensuales. O sea que el fútbol a los periodistas nos ha dejado dinero, a nosotros siempre nos convenía de que el equipo estuviera arriba porque eso era dinero, no solamente el dinero que tú ganabas en tu trabajo, sino que había una corresponsalía y demás, porque claro, el equipo era noticia a nivel nacional en segunda y en primera, en segunda B, y después en tercera ya dejó de ser totalmente noticia. Y después, ya le digo, han sido años complicados, sobre todo los primeros años fueron muy complicados, a pesar de que uno, y se lo digo yo sinceramente, ¿no?, por mí y echándolo a todos mis compañeros que lo han sufrido igual, ¿no?, hemos intentado ser imparciales. Lo que pasa es que de alguna manera tú eres imparcial, pero la gente no quiere escuchar lo que te escucha. Yo llevaba, por ejemplo, al programa de televisión a Juan Miguel Becerra. Bueno, pues esa semana era mortal, lo que yo le escondía antes de salir a la calle, ¿no?, porque ha llamado a Becerra, o si yo llamaba en aquel momento al que estaba de presidente del FC, a Pepe Ravelo, pues igual, ¿no? Había también gente del Club Deportivo que decía, ¿y por qué tiene que llamar a este? ¿Y por qué no tiene que dejar llamar? Era muy difícil, tú intentas ser neutral, ¿no? Pero ha sido unos años muy complicados. Gracias. Gracias a usted. Muy buenas a todos. Esto es una pregunta para todos. Yo creo que, porque este equipo sigue vivo, gracias a Dios, yo creo que principalmente porque, aunque yo veo aquí solo 25 años, me dejaré, a mí ya la filosofía de ella se me ha inculcado a mí, y yo creo que la filosofía esta de lucha hasta el final, sufrimiento, creo que viene de la de ejercista. Y yo creo que nosotros estamos arriba porque hemos sabido sufrir, estamos arriba porque sabemos luchar sin parar. Y yo creo que esto para Israel, para Barragán, que os hacemos toda la vida del cuerpo técnico, lo que hiciste por este club y por este escudo, en esos momentos tan complicados, tan difíciles. Y yo creo que, si me lo queréis responder, yo creo que la filosofía esa de que Israel conoce muy bien, Barragán lo conoce muy bien, creo que esa filosofía de sufrir hasta el final, luchar hasta el final, creo que el tema que nos da igual, y principalmente creo que fue la lucha por el escudo y hasta el final, y que este escudo aguante hasta siempre, ¿no? Yo creo que fue eso una de vuestra filosofía. Y aparte, yo creo que también que cuanto más que no quieren ningunear los otros, porque los quiero llamar los otros, porque no me representan nada, ni representan nada para mí el jerecismo, creo que cada vez que nos ningunean más, creo que cada vez nos hacemos más fuertes. Y yo creo que eso nos va a dar muchas alas para poder seguir para adelante. Gracias. Pues yo creo que sí que tiene razón. Tiene razón. No, es verdad. Nosotros no jugábamos por dinero, como vamos a jugar por dinero, si no jugábamos hasta que no se subió a tercera y empezaron a llegar, digamos, los internacionales, Daniel Herrera, Polaco, Pedro Carrión, que esa gente eran profesionales antes de venir al Jerez y evidentemente se ganaba la vida con el fútbol. Nosotros, es que ninguno de los que estábamos anteriormente estábamos por dinero, ¿verdad? No cobrábamos nada. Luego empezamos con Vicente el año ese, como le había dicho antes, que hubo una reunión con Ricardo García, recuerdo yo, Vicente, los capitanes y Ricardo García, que nosotros no queríamos ir porque no queríamos ni verlo. Nos dijo la única verdad que ha dicho, yo creo, desde que estuvo en el Jerez, que no nos iba a pagar nada, pero que no nos iba a faltar ropa, no nos iba a faltar bocadillo y autobús. Y tenía razón, ¿verdad? No nos faltó nada de eso. Bueno, no puedo buscar a él. Bueno, la cosa es que lo tuvimos. Fue la petición que yo le hice. Pero eso lo digo allí en la venta, ¿te acuerdas? Yo
Yo soy un tieso, yo no tengo dinero. Eso fue lo que nos dijo. Digo, pero que nos falte un bocadillo, que nos falte... Esto fue chulo. Yo soy un tieso, digo, entonces ¿qué hago aquí? Aquí lo que hace falta es dinero, aquí no hace falta otra cosa. Y para salir a competir, para Vicente, hombre, pero por favor, escucharlo. Venga, vamos a escucharlo. Y llega a hacer, pero yo no tengo un duro. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Si aquí lo que hay que comprar ropa, hay que comprar medios, hay que viajar, que hemos ascendido una categoría que los viajes son más largos. Pero y yo nos miramos, vamos, venga, Isla, ¿qué hacemos? Venga, vamos a echar adelante, vamos a echar un cabo de Vicente. Y así nos convence. Es que lo que dice del sufrimiento es que no hemos vivido otra cosa. Es que la satisfacción ha sido muy poca. La satisfacción ha sido la deportiva y la poca que hemos... Pues nosotros intentado evadirnos las cosas que ha dicho Juanmi, porque nosotros es que todo era negativo. Es que si en un vestuario deportivo lo metemos todo ahí, eso al final no sale bien. Entonces intentábamos dejarlo todo, sabíamos que Juanmi estaba peleando con Adolfo, el pobre, que tiene un capote como el de Morante. Y los demás... Pero es que el sufrimiento es que no hemos vivido otra cosa. Es que yo creo que el escudo ahora mismo, en los últimos 6 o 7 años, el igual al lado es sufrimiento, porque es que poquitas satisfacciones, la de Lora, los días que hemos pagado, que hemos salvado la campana para poder competir, que hemos pagado y poquito más. Es que no hemos tenido más satisfacciones. Nadie se esperaba que llegáramos hasta 75 años de historia. Y fíjate, hemos tenido la suerte incluso de conseguir el partido contra el máximo rival que hemos tenido en la historia, que ha sido el Cádiz, que eso también está haciendo por ahí, está cociendo tela marinera. Hoy mismo me llamó Marco Vizcaíno diciéndome que te has tenido que ir ya de dedo o todavía no. Yo digo, a mí esto me da igual. Digo, todo lo que sea para el bien del equipo deportivo, pues bienvenido sea. Y si nos ha hecho una mano, se llame el Cádiz, el equipo que sea, porque esto es echarnos una mano, que la gente se dé cuenta que estos que nos están echando una mano, un equipo que está en primera división y por mucho que queramos bajar hasta donde van a bajar por un partido amistoso con nosotros, es única y exclusivamente por ayudarnos. Pues la verdad es un orgullo que podamos estar todos aquí vivos. Yo creo que en relación con lo que está diciendo Barragán, yo creo que sí nos tenemos que sentir los de aquella época muy orgullosos, porque hemos sido colaboradores necesarios para el renacimiento del Jerez Club Deportivo. En aquellos momentos es verdad que pasamos muchísimo, pero bueno, también han sido los jugadores y los técnicos que sacamos al Jerez de ahí, del pozo, y de eso hay que estar muy orgullosos. Entonces, es verdad que pasamos muchísimas penalidades, pero es verdad que después lo que conseguimos, yo creo que esas penalidades pues lo superan, ¿no? O sea, porque los éxitos que conseguimos sin ningún medio, tanto jugadores técnicos como afición Jerez Deportivo, afición jerezista como dicen o se decía antes, ¿vale? Anteriormente ahí había 6 o 7 personas matándose por este equipo. Había unos técnicos que como los jugadores no cobraban y había unos jugadores que no cobraban. Y si después de esto hemos conseguido esos éxitos, que haber seguido hacia adelante 3 años seguidos que hemos estado juntos, pues bueno, yo creo que hay que estar muy orgullosos y olvidar las penalidades que pasamos, simplemente sentirnos orgullosos de lo que conseguimos en aquel momento, ¿no? A mí, un momentito, ahora que estamos viendo la luz, gracias a Dios, muchas veces cuando viene cualquier momento complicado y los que están actualmente conmigo dicen que yo cómo vamos a sacar adelante, digo, aquí tenemos un máster en dificultades, digo, si usted hubiera estado en aquellos entonces, digo, daréis cuenta de lo que eso en realidad que se retrasen los pagos una semana y ya la gente se pone nerviosa. Y digo, si hemos estado aquí con 6 7 meses sin cobrar, que se paguen una semana más tarde, digo, eso no son problemas. De cualquier manera, contestándole al señor que preguntó antes, que está ahí a la vera de Luis Páez, Miguel Ángel, los periodistas aquí, los periodistas deportivos, tenemos un máster en Derecho, porque desde que llegó Luis Oliver, después de Frigado y Joaquín Morales, hemos hablado mucho más de temas de juzgado, de temas judiciales y demás, que de fútbol. Había semanas
que sabíamos que hablábamos de fútbol o escribíamos de fútbol el sábado, porque es el jugador el domingo, pero estábamos toda la semana liados, que si con el ayuntamiento, que si... por eso te digo que hemos tenido un máster en Derecho, vamos. Cualquiera podemos decir abogado sin haberlo estudiado. Bueno, al igual que los aficionados, cuando en primera división, segunda división teníamos los gestores que teníamos, ahí a todo el mundo le daba igual la deuda que tenía el Jerez, que el Jerez estuviera en concurso de acreedores, ahí todo era muy bonito. Todo el mundo empezaba también a sacarse un máster en deuda cuando vamos a los infiernos. Que por eso siempre digo que esto es digno de alabanza la lucha y que estemos todavía con el Jerez vivo. Yo siempre lo digo, aficiones como las nuestras no existen. No existen. Cualquier equipo que se hubiera visto en nuestra situación, llámese por donde pasó Cartagena, llámese Extremadura, llámese Badajoz, han desaparecido todos los clubes y nosotros seguimos ahí al frente al pie del cañón. El Extremadura ha desaparecido 2 veces ya. Titín, yo creo que esta semana se está produciendo también una cuestión, o se está dando una cuestión que a mí me parece súper importante, porque ya me habéis escuchado que yo tenía un temor en los momentos peores, respondiendo también a lo que me preguntaba, lo que me preguntaban antes, y es que el Jerez la afición del Jerez podía industrializarse, y lo digo con todo el respeto del mundo, a un club histórico en la ciudad como el Industrial. Me refería a que al final íbamos a quedar los 300 o 200 tortas todos los años sacando los abonos, pero ahí intentándolo bajar, pero sin ninguna otra esperanza. Pero digo, esta semana, ya lo vi el otro domingo en Chapín, pero esta semana he visto que se han iniciado se va a abrir el fondo sur, hay una promoción para los chavales y demás. A mí siempre en estos años me ha preocupado la pérdida de apoyo entre la gente joven. Y siempre he dicho, veo mucho más gente joven en el club que se fundó con la Leyenda Negra que en nosotros. Nosotros ahora en Afición Jerez tenemos 13 equipos. Que quieran o no, eso es una masa viva de muchísimos jugadores, muchísimas familias que van a ver Jerez, que están alimentándose continuamente del jerecismo nuestro y de alguna manera pues siguen ahí. Pero había que ampliar mucho más. Ya he visto en Chapín mucho más gente joven, mucho más chavales con sus camisetas, cada vez veo más, y la promoción, y por eso que yo quiero felicitar también a Piru, a Titín y a los que estáis aquí de la directiva, porque creo que es una gran iniciativa y por ahí es por donde debe andar el club, por intentar llegar a los colegios, a los chiquillos, para que no perdamos ese sustento, esos estratos de gente joven y no se los lleven todos los de la Leyenda Negra. ¿Hay alguna pregunta? No, yo quería hacer un reconocimiento porque en estos 75 años las vicisitudes y las dificultades que ha tenido el Club Deportivo al cabo de su historia ha sido... Pero yo quiero hacer un reconocimiento a aquellos jugadores que a partir del 2014, que en aquel tiempo se cogieron juveniles y del Jerez, como Guerrero, Heredia, un tal David, una serie de jugadores de la cantera que nos hicieron finalizar la temporada. Pero mi reconocimiento mayor lo representan esos dos señores, Barragán y Israel, porque durante 2 temporadas yo no creo que en la historia de Jerez haya habido ese momento, porque sí hubo aquella temporada cuando estaba Pollato, Correa, Torre, Queco, que durmieron en el vestuario porque no se le pagaban, pero allí había un respaldo social, allí había detrás una masa social. Cuando esos señores representaban a esos jugadores, que me puedo quedar... Albertito, Alberto, el Albu, te puedo decir todos los jugadores. Estos señores, eso es impagable, eso era impensable, porque no teníamos respaldo ni masa social detrás. No solo eso, sino que teníamos 20.000 dificultades y que sacaran y que nos ascendieran de primero a una categoría nueva como era División de Honor allí en la Canaleja. Yo
que era como dice Juanmi, una afición normal en tribuna, ni yo creía que pudiéramos llegar a la situación que estamos ahora. El último partido, a mí se me pusieron los vellos de punta de 2.500 personas en Chapín, cuando habíamos, como dice Juanmi, 178 socios. Se me saltaron las lágrimas. Y yo quiero, de aquí, un agradecimiento y un reconocimiento en esas 2 temporadas y pico, porque inclusive en la de tercera que mantenimos la categoría allí en el torno, en el último partido con el San Roque, que nos jugábamos la vida porque yo sabía que con el Cádiz B no íbamos a ganar porque ellos se jugaban el ascenso. Yo quiero un reconocimiento y un aplauso a los 2 representantes que nos dieron. Jesús, yo creo que hay que reconocer el trabajo de Luis Páez, que ya todo el mundo lo ha reconocido, pero hay una persona que no lamentamos, no la mencionamos y que también hay que agradecerle mucho, que es a su mujer. Su mujer ha sufrido, lo digo en serio, no lo estoy diciendo de cachondeo, su mujer ha sufrido muchísimo viendo a Luis embarcarse en historias que no se pueden contar. Entonces yo creo que la mujer de Luis también merece un aplauso. ¿Hay algo más? Porque si no voy a seguir siendo periodista aunque yo esté jubilado y le voy a preguntar al presidente, ¿van a llegar algún refuerzo para frente a ella este año a la segunda? Se ha ido de deportivo, con mala suerte. No, estamos pendientes de su buen delantero y es lo que creo yo que nos daría el puntito porque tenemos un muy buen equipo, pero nos hace falta un delantero, digamos como se dice siempre, delantero tanque, porque Cascado de verdad está muy bien en Chapín, se marca bien, pero nos haría falta para campos pequeños un 9 y esperemos que venga pronto. Habla con Pedro Carrión, a ver si puede volver. Escúchame, Pedro Carrión hace un par de temporadas se ofreció con 42 años, dice, yo soy otra vez para jugar y quería otra vez jugar. Y la penúltima pregunta a Juan Miguel Becerra. Hay una herramienta que creo yo que podría haberse medido y sin embargo no se ha hecho uso de ella nunca, que es la fundación. ¿Esto se puede recuperar algún día? A ver, a la fundación se le cedió en 2010-2011 el 20% de las acciones que tenía el ayuntamiento, se las cedieron a la fundación. Ahí hay una parte oscura, que no sé si Titín o los abogados que han entrado ahora son capaces de aclarar, una parte oscura de acciones que tiene el ayuntamiento ignoradas, que tiene derecho a tener de nuevo y que no sabemos dónde están. Yo en reuniones, cuando estaba yo al frente, en reuniones con el ayuntamiento nos exigían a nosotros la documentación, los papeles del coche, y yo les pedía los papeles de su coche, les decía, pero si vosotros sois dueños también de este club, ¿dónde están las acciones? No lo sabían. Yo creo que tienen un carajal, perdonadme la expresión, no saben dónde tienen las acciones. Entonces la fundación es esa herramienta que nosotros intentamos a través de aquel movimiento con Ricardo García y demás, de hecho se pudo nombrar incluso a Rafa, me parece que llegó a ser nombrado miembro de la fundación, pero la fundación entraron, los de la leyenda negra entraron a controlar la fundación, pero para liquidarla. De hecho, nosotros hicimos puedo contar una anécdota rápida, Jesús, si me permite. La anécdota es muy rápida. Nos enteramos de que Antonio Millán quería entrar en la Fundación del Club Deportivo como presidente de la Fundación, pero uno de los requisitos que vienen en los estatutos de la Fundación es que para ser miembro patrono de la Fundación necesita ser abonado del Jerez Club Deportivo, del auténtico, del único. Entonces este señor no era, evidentemente, porque estaba con los malos. Nos enteramos de que iba a solicitar el abono del Jerez y inmediatamente se preparé un reglamento de abonado que en un punto X, en el 25, decía que si formabas parte o habías declarado públicamente que era necesario la liquidación o el cierre o la desaparición del Jerez, no se te daría el carnet de abonado. Y el que estaba entonces en la tienda lo recibió con mucho cariño y le digo, mire usted, es que aquí hay un reglamento que dice en el punto 25 que tal, y el hombre se fue con Manolo Morales, que además fue grabando de ello, se fue con la cara partida y no pudo obtener el carnet de abonado, por tanto no pudo ser presidente
funcionamiento de la fundación. La fundación se constituye de la manera que se constituye con los malos y entraron en liquidación. Yo no sé exactamente cómo está la fundación, pero evidentemente es un camino que tienen que recorrer ellos y sería muy interesante, no solo porque es un instrumento, una herramienta fundamental, sino porque además es la titular de un porcentaje de las acciones que está todavía perdido. La fórmula que intervinieron. Claro, y es la mejor manera de puentear todos los problemas que hay. A ver, la fundación, voy a decir una cosa. La fundación, intentamos meter en la fundación a 3 personas. Lo que era Juan y era uno, sí. El otro me parece que era Pedro, ¿no? Pedro Marín y tú. Pedro Marín y yo. ¿Entraste tú solo? Yo iba como representante del presidente, ocupando el puesto de Ricardo García, y los otros dos iban como representando a las peñas y a la afición y demás. Entonces recuerdo que contratamos a un notario, lo pagamos, ¿te acuerdas? Sí. Y nos lo llevamos allí porque nos ponían pega para poder entrar. Y efectivamente nos pusieron pega. No dejaron entrar a la reunión ni a Juanmi ni a Pedro, y solo me dejaron entrar a mí. Pero cuando yo entré, ya ellos tenían todo hablado. Allí los que estaban eran gente del PP, que eran entonces patronos de la fundación, y algunos de las peñas, pero que ya en realidad no pertenecían a Violencia, no pueden pasar. Por lo cual, cuando yo entro, ya lo tenían todo hablado y lo que habían votado en este momento, la liquidación de la fundación. Vale, yo me negué, evidentemente, pero ellos eran mayoría y iban a solicitar la liquidación. No sé si al final los trámites llegaron a hacer, pero esto es lo que pretendía. Más de lo mismo, ¿sabes lo que hemos hablado antes? El tema es que si ellos hubieran decidido tomar su camino y olvidarse del Jerez Club Deportivo, quizá ahora mismo no sé qué hubiera pasado. Pero tanto odio, tanto querer destruir, yo creo que ya han intentado más destruir a nuestro equipo que continuar con el suyo. Pues eso es lo que nos ha hecho a nosotros también decir, aquí tenemos los jugadores muy gordos y no lo vamos a conseguir nunca, eso está claro. Vale, como sabéis, aquí hay un personal en sala, y con un par de horas lo sabía que esta tertulia iba a dar mucho de sí, muchísimo. Tenemos para varias tertulias, pero vamos a respetar también un poquito la atención del personal de la sala. Y para finalizar, como viene siendo habitual, pues vamos a entregar la plaquita de recuerdo del 75 aniversario y demás, y me gustaría que para ello estuvieran aquí arriba Antonio Martínez Bea, por favor, socio número 1 del club, Vilar Chao, Gamero, Piru, Socorro, por favor. Y como hemos dado tantos aplausos, me gustaría mucho que en esta ocasión estuviera aquí Luis Páez, ¿vale? Corrido de estación, no, por favor.